Hola, hola, Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio y de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Damos gracias a Dios primeramente por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de servirle a Él. Amén, aleluya. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias a ustedes por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio y video. Y agradecidos con ustedes también por comentar en él, por ponerle me gusta, por etiquetarlo, por compartirlo, por reproducirlo. Les agradecemos mucho. También les pedimos y les agradecemos si lo hacen, que se suscriban a nuestros canales que tenemos en YouTube como Pastor Julio Matamoros y el canal que tenemos en YouTube como Contradicciones de Dios, que nos sigan en Facebook como Julio Matamoros y Julio C. Matamoros. También tenemos la página en Facebook que se llama Ministerio Profético Palabra Ungida y la página también que tenemos en Facebook como Pastor Julio Matamoros. Le pedimos que nos siga en TikTok como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. También estamos en Clapper como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. De ahí estamos en X, en True Social como Pastor Julio Matamoros, en Substack, en Thread, ya ni me acuerdo la otra, como Pastor JCMG. Agradecidos con todos. Por favor, de verdad, a toda gente que nos sigue en TikTok, suscríbase a nuestros canales de YouTube, apóyelos por favor en el canal de YouTube. Necesitamos prosperar esos canales que tenemos en YouTube para que podamos tener esa oportunidad de parte de YouTube que dé a conocer nuestros videos. Amén. Bueno, sin más preámbulos de agradecimiento y de todo, hoy quiero seguir con el segmento Haciendo Conciencia, pero también este video lo quiero subir al canal de YouTube Contradicciones de Dios. Aunque lo voy a compartir con el resto de las redes sociales, pero lo vamos a compartir directamente con el canal de YouTube. Ahí lo vamos a subir. Hoy quiero hablar con eso, con una contradicción, ¿no? Quiero leer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y ver la contradicción, que parece ser una contradicción, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, ¿verdad? Versículo 22, dice la Escritura así, ¿verdad? Leemos la palabra de nuestro Dios y Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que según las Escrituras está sentado a la diestra de su Dios y Padre, pero no según las religiones, ¿verdad? Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Perdón. Ok, lo que vamos a hablar aquí de esta contradicción, que parece ser una contradicción, ok, es que vamos a ir a la Escritura, al libro de Mateo, ok. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, ¿no? Perdón, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya lo que Jesús afirma de lo que Él vino a hacer con la ley y en la ley y por la ley, ¿verdad? Porque los tres fundamentos los está expresando ahí mismo en Mateo 5, 17. De ahí vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Vamos a ir al versículo 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 7, y dice la Escritura así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar
la piedra contra ella. Voy a seguir leyendo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde estás? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, cuando nosotros leemos, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, dice que Jesús vino a cumplir la ley, que Jesús vino y que vivió cumpliendo la ley. Entonces pareciera que fuera contradictorio esto con lo otro, porque Jesús, si nosotros vamos a la ley, Jesús también tenía que arrojarle una piedra, ¿no?, a esa persona, ¿no? Porque en la ley dice claramente que debes de morir. Eso es lo que dice Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces pareciera que Jesús contradice la escritura, y pareciera, ¿verdad?, que aquellos que dicen que Jesús vino a cumplir la ley también se contradijeran con lo que dicen, ¿no? Porque si nosotros vemos el hecho de Jesús, Jesús no le arrojó piedras a matarla, más bien dijo... Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso? Pues explíquenos qué confusión es esta, por qué esta contradicción, ¿no? De que se supone que Jesús vino a cumplir la ley, pero Jesús no cumplió la ley con respecto a arrojar piedras a esta mujer, aunque no exactamente decía en el texto, pero en otros textos dice claramente que de esa forma mataban a los que faltaban, ¿verdad? Contaminaban y hacían vileza en Israel, los sacaban a la calle y les arrojaban piedras hasta morir. ¿Ok? Creo que en el asesinato de Esteban fue uno de esos testimonios. Otro día lo vamos a ver en otro asunto, ¿no? En otro video, mejor dicho. Pero aquí queremos enfocarnos en esta contradicción, ¿ok? Es una contradicción, ¿no? Porque si Jesús vino a cumplir la ley, se supone que cumplir la ley es hacerla valer, enforzarla, ¿no? Entonces Jesús no la enforzó. Jesús no levantó ninguna piedra ni arrojó ninguna piedra contra esa mujer, de los cuales habían suficientes testigos ahí. Pero que la Escritura dice que de dos o tres testigos se dirá esto, se decidía eso en la ley. Pero también en el Evangelio se necesitan 2 o 3 testigos para decidir asuntos, lo dice la Escritura también, ¿ok? Entonces es bien importante esto, porque cuando nosotros vemos esto, vemos que Jesús no se atrevió a juzgar a la mujer, a forzar, enforzar esa ley. No se prestó para arrojar una piedra, pero la ley eso decía. Entonces Mateo 5:17 dice que él dice claramente que él no vino para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces los que entienden Mateo 5:17 de que Jesús vino a cumplir la ley en el concepto de vivir bajo la ley y enseñar que todo el mundo viva bajo la ley, parece contradictorio, ¿no? En todo el concepto no concuerdan los dichos con los hechos, ¿no? Entonces es bien importante poder entender Mateo 5:17 en el concepto de que Jesús cumplió la ley, vivió bajo la ley, obedeció a la ley, pero entonces ¿por qué no obedeció aquí? ¿Por qué no lanzó piedras aquí? Si la ley decía que tenían que esa persona, esa mujer y ese hombre que fueron sorprendidos en el hecho del adulterio tenían que ser muertos por los mismos que estaban ahí, por el mismo pueblo. Jesús era parte del pueblo judío, era un judío descendiente del linaje de David por medio de María. Entonces queda como para preguntarse, bueno, ¿qué relajo es este, no? O cumplió la ley Jesús o no la cumplió. O vino a cumplir la ley, o cuál es lo que dice la Escritura con lo que Jesús dijo en Mateo 5:17. He venido a hacerla cumplir. No voy a volver a ir a la Escritura. Dice bien claro en Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, los que nos quieren enseñar que Jesús vino a enseñar la ley y a cumplir, que nosotros cumplamos la ley y que él también vino a cumplir la ley. Jesús vivió bajo la ley,
y cumplió la ley, pero en el hecho de Juan 8 no parece que sucede así, no parece contradictorio, porque Jesús no lanzó piedras. Vamos a entender por qué razón Jesús no lanzó piedras y por qué Jesús dijo estas frases, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. Entonces entendemos claro que el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que Jesús conocía la intención del corazón de ellos. Sabemos que Jesús sabía que ellos no venían con esta mujer con el hecho de querer cumplir la ley, sino más bien de hacer uso de esta mujer como instrumento de caída, de piedra de tropiezo para Jesús, para que Jesús pecara y así ellos, ¿cómo se llama?, poder acusarlo y poder matarlo, que era lo que querían, ¿no? ¿Por qué? Porque había un problema ahí. En la ley dice que tenían que ser el hombre y la mujer. Ahí el relato solo nos deja de que existe solo uno de los dos, solo la mujer, no trajeron al hombre. Entonces, si Jesús hubiera dicho, arrójenle piedra, yo le arrojo la primera, estrictamente Jesús hubiera estado violentando la ley, porque la ley no decía que solo hay que agarrar a la mujer solamente, tenían primero que arrestarlos a los dos y a los dos juntamente hacerlos, ¿cómo se llama?, públicamente el juicio de lanzarles piedras y darles muerte, ¿okay? Ejecutarlos públicamente para que el resto de la población tuviera temor de eso. Entonces, al haber hecho Jesús de decirles, ok, lancémosle la piedra, ellos hubieran acusado a Jesús. Lo otro, Jesús, al ser hijo de Dios, perfectamente sabía que la intención de ellos no era cumplir la ley, sino tentarlo a él. Por esa razón, Jesús los encara y les dice que el que esté de ellos libre de pecado, que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús era el único que podía hacer eso porque Jesús estaba sin pecado, era libre de pecado y era el único que tenía la autoridad y el carácter y, ¿cómo podemos decir?, el testimonio de que él sí podía lanzar esa piedra y él no la lanzó, porque también había otro problema aquí, ¿ok? Jesús no era el testigo ocular de que era verdad, de que habían hallado a esa mujer en pleno acto de adulterio, ¿ok? Tendría que haber sido parte del testigo, porque los primeros que lanzan la piedra son los testigos, ¿ok? En la ley dice bien claro que los primeros que tienen que lanzar la piedra son los que dan testimonio de que es verdad el juicio que se está haciendo, que no es un juicio de venganza, que no es un juicio de envidia, que no es un juicio de mentira, de egoísmo ni nada. ¿Por qué? Porque esos tres testigos, porque al ejecutar ellos ese juicio y fuese mentira, la sangre de esa persona iba a venir sobre ellos. Por lo tanto, estas personas eran los primeros autorizados en lanzar las piedras. Entonces, Jesús, aún teniendo el carácter de estar sin pecado, teniendo la conducta sin pecado, él no era el testigo ocular de ese acontecimiento. Y por el hecho de que faltaba el hombre, Jesús sabía que no era, que no se iba a cumplir la ley, sino más bien se iba a violentar la ley. Y por ende Jesús no se atrevió en ningún momento a caer en la trampa del diablo, a caer en la trampa de estos incircuncisos perversos como hay muchos hoy en día, ¿ok? Y esto es importante conocerlo. La otra cosa importante es que cuando Jesús le dice a la mujer, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces es bien importante entender este concepto, porque también en el libro de Juan, ¿verdad?, capítulo 3, vamos a tener el versículo 16, 17 y 18 lo vamos a leer, que esto es otro acto importante de Jesús. En ese acto dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esa era otra de las razones por las cuales Jesús nunca se iba a atrever a lanzar la piedra, ¿ok? Por el hecho de que Él era el Salvador del mundo. Él había venido, Él ya estaba aquí con ese propósito. Entonces se iba a contraducir su misión, Él la iba a contraducir su misión al lanzar la piedra, porque Él ya estaba como Salvador del mundo. Lo único que no había ofrecido el sacrificio todavía, pero sí ya ejercía su rol de sacerdote, de sumo sacerdote, ya ejercía esa autoridad de sumo sacerdote, ¿ok? No ejercía todavía lo del rey, pero sí ya estaba operando en el reino de su padre, y él operaba como rey y príncipe. Bendito Dios Todopoderoso. Es bien importante todo eso, ¿ok? En ese concepto. Luego Jesús también estaba ejerciendo ya desde ese momento el ministerio que tiene de ser el Salvador del mundo, pero también el intercesor del pueblo de Dios, el que intercede, el que aboga, ¿ok? En este caso, Jesús abogó por esta mujer, aunque no lo vea la gente así, pero sí abogó Jesús por ella, por el cual él mismo dijo, el que esté sin pecado, ¿verdad? Al decir Jesús estas cosas, el decir, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús abogó delante del diablo, en este caso estos endiablados que estaban ahí, movidos por Satanás, bendito Dios, abogó delante de estos hombres endiablados, injustos, irreverentes, y supuestamente deberían de ser los líderes, pero más bien eran secuaces, como se dice hoy en día, los de la Gestapo, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, bien importante entender todo este concepto. Por esa razón, no es contradictorio, sino al contrario, se compensan, bendito Dios santo, se entrelazan, se unen los hechos, y esto es la veracidad del bonito, precioso que es el evangelio, ¿no? Porque ahí en ese momento entendemos claramente el oficio del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, entendemos el oficio de nuestro Señor Jesucristo como el abogado de los creyentes, del pueblo de Dios, ¿verdad? El abogado de los pecadores, bendito Dios santo, porque aboga, bendito Dios, en el concepto de dar la oportunidad de reconciliar al pecador con Dios por medio de él, a justificar al pecador con Dios por medio de él, para que Dios lo justifique y lo perdone. Y por ende Jesús está ejerciendo eso también, pero también está ejerciendo lo de sumo sacerdocio, por lo cual está enseñando una enseñanza nueva, bendito Dios santo, en ese concepto de que de ahora en adelante, de ese tiempo en adelante, Él se iba a encargar de los juicios de los vivos y los muertos, y por ende todos los vivos iban a ser juzgados en el tiempo postrero, aunque la Escritura también dice que hay algunos que son juzgados, pero no generalizado como era en la ley. En la ley era generalizado de que si habían 20 parejas encontradas en adulterio, las 20 tenían que ser apedreadas. En este caso vemos que Jesús viene a hacer la opción de la oportunidad de restaurar a la persona, de levantar nuevamente a aquel hombre pecador, a aquella mujer pecadora, de reconciliarlo con Dios, y por ende Jesús por eso nunca iba a lanzar la piedra, por todo ese montón de razones. Y es bien importante, ¿no? Que Jesús deja, ¿verdad? Bendito, establecido bien claro, que el perdón de Dios tampoco se menosprecia. El perdón que Dios da a nosotros no lo debemos de pisotear. Bendito Dios, por eso le dice claramente a la mujer, anda y no condenó, vete y no peques más, le dice, ¿no? Claramente le está diciendo, ok, has sido perdonada por Dios, Dios te está dando una nueva oportunidad, no la menosprecies, no la pisotees, no la desprecies, bendito Dios, porque al final me vas a pisotear a mí y vas a tener por inmunda la sangre que yo voy a ofrecer del pacto. Es bien importante entender este concepto que jamás se contradice, sino más bien se entrelazan lo uno con lo otro. Pero es importante que haya quien nos enseñe a entender estas cosas cuando parecen ser contradictorias, porque en este caso entonces Jesús pecó
al no enforzar la ley, siendo él testigo en este concepto de que le llevaron a alguien y como él, como maestro, como rabino, tenía que lanzar la piedra, lo cual Jesús nunca lo hizo ni nunca lo iba a hacer. Y eso demuestra claramente que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Salvador de los pecadores, ¿verdad? Bendito Dios santo. Y por eso Jesús ejerció eso. No iba a lanzar la piedra porque él ya no venía a hacer uso de esa ley, sino venía más bien a salvar a los pecadores, a ofrecer una esperanza de vida al pecador, ¿verdad? En este concepto. Y bien importante, esa es la razón por la cual Jesús no lanzó la piedra. Esas son las razones por las cuales Jesús jamás iba a enforzar esa ley, y no es contradictorio a Mateo 5:17, sino al contrario, se complementan. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Lo uno con lo otro, porque es importante saber que Jesús sí sabía a qué había venido esta tierra. ¿Okay? Entonces era contradictorio que Jesús agarrara la piedra y matara a esta mujer cuando él ya estaba aquí en la tierra y él venía para salvar, ¿verdad? Sino que dice claramente, como lo dice la Escritura en Juan 3:16 y 17, ¿no? Pero más que todo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es otra razón por la cual Jesús nunca iba a arrojar esa piedra, porque de ese momento en adelante había un periodo de gracia, ¿verdad? Ese momento era ese periodo donde Dios iba a ignorar los pecados de la gente, pero iba a llamarlos al arrepentimiento, ¿no? Como lo tenemos Juan, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo le dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro lo dijo lleno del Espíritu Santo, arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios. Y Pablo también lo dijo, ¿verdad? Bendito Dios, en 2 Corintios 17, creo que lo dijo en 2 Corintios 17, 18. Vamos a ver si lo podemos hallar rápido. 2 Corintios 5, 18, 19, dice así, dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo lo remarca en el libro de los Hechos, capítulo 17, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso. Dice así, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, esto es importante. Jesús lo sabía, ¿ok? Por ende, jamás iba a arrojar una piedra, porque eso sí sería contradictorio a su misión. Amén. Por lo tanto, queremos que ustedes tengan este limpio y perfecto y correcto entendimiento para saber que no se contradicen, y para que tengan un limpio entendimiento de Mateo 5:17, que ese era el cumplimiento de la ley. Jesús era el cumplimiento de la ley, y él, al hacer esto, dio por sentada la ley. Amén, aleluya, abriendo puertas a que todo pecador tuviera que ser reconciliado con Dios, ¿verdad? Aleluya. Y por ende terminamos con este texto en el libro de los Romanos, capítulo 5, y dice claramente la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la forma, eso es lo que venía a hacer Jesús, y por eso lo primero que hizo con esa mujer encontrada en adulterio es darle la oportunidad de no ser condenada, porque si la hubieran agarrado a pedradas, entonces hubiera sido condenada y lanzada al lago, al infierno, a esperar el día final, donde sean presentados y leídos todos los cargos y la sentencia, y lanzadas al lago que arde con fuego y azufre. Entonces esa mujer tuvo esa oportunidad, como usted y yo la tenemos, como usted
la puede tener si se arrepiente en este momento. Le exhortamos, le amonestamos y le sugerimos que se arrepienta de todos sus pecados y venga a los caminos del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Por favor, compártelo. Suscríbete, ponle me gusta, comenta si crees que es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Ayúdanos a crecer en el canal de YouTube Contradicciones de Dios y el canal de YouTube que tenemos como Pastor Julio Matamoros. Rogamos a todos los del Facebook que por favor se activen con nosotros, ya que solo uno o dos a veces están en nuestras transmisiones en vivo, en nuestros videos, y les agradecemos por ser parte de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Chao, cuídense y hasta luego. Y estaremos pronto en el próximo video. Suscríbete y prende la campanita.